Hola, hola, mis queridos amigos, hermanos. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Continuamos con la serie Administrar para el Señor hasta que Él venga. Hemos visto cómo la palabra de Dios tiene principios preciosos para la administración de todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo también administración financiera. Así que bienvenido al estudio de la palabra de Dios, mi querido hermano, mi querida hermana. Siempre es oportuno poder invitarlos a participar de las preguntas claves de nuestra escuela sabática. Así que ahí está el link. En la descripción del video usted puede encontrar el link y también aquí tenemos el QR por si quiere usar directamente la pantalla. Entonces, 5 preguntas claves para fortalecer nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, vamos directamente al estudio de la lección de esta semana, que lleva como título ¿Cómo administrarse en tiempos difíciles? Sin duda vivimos tiempos difíciles, en algunos lugares más que en otros. En nuestro querido Perú estamos pasando por tiempos difíciles. No solamente hay conmoción social, también tenemos conmoción ambiental. Se asegura la presencia de un huracán cercano a las costas de nuestro país. Se avisora la posible presencia del fenómeno del Niño también en nuestro país y eso siempre causa tremendos desajustes climáticos. Entonces estamos viviendo en tiempos de crisis, ¿no? Así que más oportuna la lección de escuelas sabáticas no ha podido ser. Me gustaría, queridos hermanos, en esta parte del Motiva, compartirles algunas declaraciones de personas que son consideradas grandes administradores por el mundo en general, personas que son admiradas y que han tenido grandes realizaciones en el mundo empresarial, por ejemplo, ¿no? El primero de ellos que me gustaría compartir es Steve Jobs, que es el fundador de la empresa Apple, que es la que vende los iPhones, ¿no? Teléfonos celulares, computadoras. Él dijo lo siguiente: las grandes cosas en los negocios nunca son realizadas por una persona, son hechas por un equipo. Interesante esta declaración que nos habla acerca de que nosotros, si estamos administrando, debemos reconocer el trabajo y el valor agregado que le aportan las personas que están con nosotros. Y esto no solamente en el ámbito de una empresa, también en el ámbito de una iglesia, también en el ámbito familiar. Es decir, recordar que no necesitamos nosotros trabajar solos, que podemos hacer un trabajo en equipo, lograr lo que se llama sinergia, formar equipos de trabajo y nos permiten avanzar mucho más rápido. En el ámbito eclesiástico, el Señor Jesús también nos habla acerca del valor de la unidad, cuando le habla a sus discípulos que sean uno, así como el Padre y Él también son uno. Ahora veamos otra declaración. Este es Bill Gates. Él tiene la siguiente declaración: tus clientes más infelices son la fuente mayor de aprendizaje. ¿Por qué? Es interesante esto, ¿no? Está diciendo, si alguna cosa tienes que has hecho mal, hay clientes que van a estar infelices. Pero esos clientes infelices te van a decir qué es lo que estaba mal en tu producto y entonces tú vas a poder mejorar. Entonces tus clientes más infelices son los que te pueden ayudar. Dice, ¿no? Hay que aprender del fracaso y hay que aprender a escuchar también las voces contrarias. A veces no queremos escuchar voces contrarias y muchas veces en las voces contrarias se encuentran muchas posibles enseñanzas para nuestra vida. Bueno, vamos ahora a otra declaración. Henry Ford, el fundador y fabricante de la compañía de automóviles Ford, él dice lo siguiente: reunirse es un comienzo, mantenerse juntos es un progreso, trabajar juntos es el éxito, apuntando acerca del valor de la unidad en el trabajo. La administración nos tiene que encontrar unidos. No puede estar una casa dividida contra sí misma, dice la palabra de Dios, porque si está dividida contra sí misma, caerá. Y esto es lo que también, con otras palabras, está enfatizando este hombre llamado Henry Ford. Vamos a ver otra declaración. Este hombre también es un famoso gurú de la administración, ¿no? Admirado en el mundo secular, Peter Drucker. Él dice lo siguiente: eficiencia significa hacer bien las cosas. Eficacia es hacer las cosas que hay que hacer. Eso es muy interesante, ¿no? Porque puede ser que yo esté haciendo bien las cosas que no sea necesario que yo haga. ¿Y de qué vale hacer bien las cosas si antes no era necesario hacer ese tipo de cosas?
¿no? Entonces hay que primero ver qué cosas es necesario hacer y después hacerlas bien. Y entonces allí nosotros vamos a unir la eficacia con la eficiencia. Muy interesante entonces esta declaración que encontramos aquí. Todos estos grandes pensadores y estos grandes empresarios, mis hermanos, tienen en común declaraciones que tienen una base humanística. Es decir, y eso es por lo general el pensamiento moderno. Cuando se habla acerca de superación personal, cuando hay una gran cantidad de libros de autoayuda, cuando hay una profusión de personas que hablan acerca de que puedes alcanzar todas las cosas si tan solo tú lo decides, porque el poder está dentro de ti, porque tienes toda la potencialidad dentro, esa es una característica del humanismo secular. Es decir, que las cosas las podemos conseguir por nuestro propio esfuerzo. Pero en la Biblia, cuando se habla acerca de eficacia, de eficiencia en la administración, no solamente es de ganar dinero, y no solamente tiene que apuntar al área familiar y áreas de la vida. En la Biblia, cuando se habla de una correcta administración, se está hablando también de nuestra vida entera en perspectiva de la eternidad. En perspectiva de la eternidad, porque ¿qué va a pasar con el ser humano que acumula toda la riqueza posible, alcanza todo el éxito posible en esta tierra y sin embargo al final de su historia termina habiendo desperdiciado cada oportunidad de entregarle la vida a Jesús y por lo tanto sin disfrutar la eternidad? En la palabra de Dios se habla de administrar no solamente las cosas temporales, sino también, y eso es muy importante, administrar nuestro destino eterno, entregándole la vida al Señor. Por lo tanto, a todo lo que los buenos consejos que aquí tenemos, nosotros tenemos que agregar algo, una declaración que siempre debe estar en tu corazón, mi querido hermano. En Dios haremos proezas. Las proezas no son el resultado de tu propio esfuerzo. En la vida espiritual, y el cristiano también sostiene que en la vida material, todos los grandes éxitos, todas las grandes conquistas, los logros que un cristiano puede tener en su vida personal, en su vida financiera y también en su vida espiritual, tiene que ver por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que nosotros logramos las cosas. En Dios haremos proezas. Y la lección de escuela sabática nos habla acerca de la necesidad de administrar las cosas en tiempos difíciles. Mi querido hermano, cuando hay tiempos difíciles y cuando no hay tiempos difíciles, en cualquier circunstancia, cuando estés arriba en tu experiencia financiera, personal, espiritual, o cuando estés abajo también, ¿no? En todo momento de tu vida, recuerda, mi hermano, que el principio es, en Dios haremos proezas. Dios es el que produce las victorias duraderas, las victorias auténticas en la vida personal. Vamos a ver entonces el estudio de la escuela sabática en esta semana. Salmos capítulo 50, versículos 14 y 15. Dice, ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Qué declaración tremenda, mi querido hermano. Invócame en el día de la angustia. El Señor da una promesa, te libraré y tú me honrarás. Es decir, el Señor dice, yo te voy a librar y la honra no será para ti. La alabanza no quedará en tu propio corazón porque no lo conseguiste con tu fuerza. El Señor dice, tú me honrarás porque lograrás la victoria a través de Cristo Jesús. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros podemos alcanzar la victoria. Antes, en todas estas cosas, somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. No somos victoriosos por nuestra propia fuerza. En el día de la angustia, el Señor dice, yo te voy a librar porque tú eres victorioso a través de Jesucristo. Y a Él sea la honra y la gloria. Qué preciosa, mis hermanos, la palabra de Dios. Ahora vamos a ir entonces a una visión panorámica de la lección de la escuela sabática. Ustedes saben que aquí le damos un comentario a cada día de la lección. Entonces veamos qué es lo que encontramos en esta primera parte. Poner a Dios en primer lugar. Y ahí encontramos un relato, un ejemplo práctico de alguien que colocó a Dios en el primer lugar. Se trata de una nación en crisis. Había pueblos poderosos que estaban atacando al pueblo de Dios. En 2 Crónicas capítulo 20, versículo 2 se presenta esta realidad, ¿no? Los amonitas, pueblos que estaban alrededor, enemigos de Israel,
quisieron atacar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Vienen a avisar, vienen desesperados, está viendo que hay un ejército grandioso, tremendo, y entonces vienen contra Israel y se produce una crisis. Israel sabe que está siendo atacado y además el ejército parece ser superior a las propias fuerzas. Y miren ustedes lo que sucede en ese momento. ¿Cuál es la primera acción? ¿Cuál es el primer acto que realiza el rey Josafat? Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá, y vinieron a pedir ayuda a Jehová. Querido hermano, mira, imagínate ese consejo de ministros. Vinieron aquellos mensajeros, tenían muy malas noticias, noticias de crisis, noticias de invasión. El rey Josafat reúne a su consejo, reúne a sus ministros, reúne a las personas que tenían que tomar grandes decisiones en su país. Los reúne allí y miren que lo primero que hace Josafat no es decir: a ver, ¿cómo está el Ministerio de Guerra? A ver, señor ministro de Defensa, deme un informe. ¿Cuántos soldados tenemos? ¿Cuántas unidades operativas? ¿Cuántos tanques? No, nada de eso. No hizo nada de eso Josafat. Lo que se nos muestra es que lo primero que hizo, el primer acto de gobierno para enfrentar la crisis de este hombre piadoso, temeroso de Dios, Josafat, dice la palabra, humilló su rostro y consultó a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar un gobierno en que de frente a la primera crisis, lo primero que hace el gobernante es humillarse delante de Jehová, consultar al Señor y pregonar ayuno a todo Judá? Bueno, eso es lo que hizo, mi querido hermano, mi querida hermana, el rey Josafat, un valiente rey de Israel, un hombre también de guerra. La Biblia se describe en guerras que Josafat libró, pero mira, frente a la gran crisis que Israel tenía que enfrentar, lo primero que hace Josafat es pedir consejo al Señor. ¿Será, mi querido hermano, que cuando tienes que enfrentar la crisis, cuando vienen los momentos difíciles, cuando se viene la pandemia, por ejemplo, o cuando la enfermedad toca la puerta de tu hogar, será que lo primero que haces es buscar, es humillarte delante del Señor? Es pregonar ayuno, disciplinas espirituales, hábitos espirituales en tu familia. Eso es lo primero que haces. ¿Qué tipo de liderazgo tú tienes? Uno semejante a Josafat, que lo primero que hace es buscar al Señor. Es un ejemplo tremendo, mi querido hermano. Cuando viene la crisis, por favor recuerda, no vas a vencer por tu fuerza, por tu capacidad, por tu talento, por tus recursos financieros, no, sino cuando viene una crisis, recuerda, primero recurre al Señor, como Josafat. Y vieron ustedes cómo la historia bíblica nos muestra una gran victoria. En 2 Crónicas 20:17 la historia continúa. Y entonces viene un mensajero del Señor, un profeta del Señor, y le da un mensaje a Josafat. Y le dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué palabras tan reconfortantes. Cuánta esperanza deberían haber traído al corazón del rey y al corazón del pueblo las palabras del profeta. Les dice allí: paraos, estad quietos, ved la salvación de Jehová con vosotros. Hay momentos en la vida, mis hermanos, en los que solo tenemos que esperar. Cuando el ser humano ya llegó a su límite, solo tenemos que esperar. Cuando ya nosotros hemos intercedido por la salud de una persona, solo esperar que se manifieste la voluntad de Dios. Y entonces la victoria se produce cuando el pueblo está buscando al Señor en primer lugar. Miren ustedes qué es lo que sucede, cómo el rey empieza a preparar para la batalla, ¿no? Y entonces él da un discurso, una arenga. Siempre se recuerdan las grandes arengas
que han habido antes de grandes batallas, ¿no? Por ejemplo, en la batalla de Ayacucho, que libertó prácticamente a toda Sudamérica. Hubo un general llamado José de Sucre que lanza una tremenda arenga, ¿no? Y les dice a sus soldados: de los esfuerzos de hoy depende la libertad de América del Sur. Otro día de victoria va a coronar vuestra admirable constancia. Y entonces escucharon estas declaraciones y salieron a la guerra, ¿no? Y terminó ganando la guerra contra el ejército español, la guerra de los americanos unidos, ¿no? Habían allí colombianos, peruanos, argentinos, chilenos luchando esa última batalla que libertó a Sudamérica. Ahora mira la arenga que da el rey Josafat antes de esta guerra. Y entonces dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Puedes imaginar esta arenga de guerra que da el rey a toda la nación, un comunicado a la nación, y les dice: crean en Jehová vuestro Dios. Jehová es nuestro Dios, crean en él, y entonces ahí estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Este mismo mensaje, mi querido hermano, es para nosotros en nuestro tiempo. Ya sea que enfrentes la mayor dificultad o ya sea que enfrentes la mayor prosperidad, por favor, que siempre se mantenga este mensaje como principio de tu vida personal. Cree en Jehová y estarás seguro. Cree en los profetas, la Biblia, el Espíritu profecía, y seréis prosperados. Qué tremendo mensaje el que da el rey justamente antes de salir de batalla. Y mis hermanos, una victoria tremenda, porque Israel coloca los cantores empiezan a entonar sus alabanzas, su música, y el pueblo de Israel no tuvo que sacar la espada, sino que entre ellos los enemigos se murieron, se mataron, pelearon entre ellos y fueron derrotados sin que Israel moviese un solo brazo. Es impresionante la victoria del Señor. Dice aquí: a continuación el coro comenzó a cantar y sus enemigos se destruyeron unos a otros y ninguno había escapado. Los hombres de Judá tardaron 3 días para recoger solamente el botín de la batalla, un botín enorme, y al 4.º día regresaron a Jerusalén cantando al andar. Qué tremenda, mis hermanos, esta actitud que tuvo el rey Josafat, líder del pueblo de Dios en aquel tiempo. Primero buscó al Señor. No buscó cuántos soldados tenía, cuántos carros de guerra, cuántos arqueros, no, nada de eso. Él buscó primero al Señor, porque el secreto del pueblo de Dios no está en sus recursos financieros. El secreto de la victoria del pueblo de Dios no está en los grandes talentos humanos. El secreto de la victoria del pueblo de Dios está en creer a Dios para estar seguro y creer en los profetas para ser prosperados. Ahora, mis hermanos, vamos a la siguiente parte de la lección. Confía en Dios, no en tus recursos. Mira, ya hemos puesto en primer lugar a Dios allí. Josafat lo primero que hace es buscar al Señor y la experiencia es una experiencia de victoria. Ahora vamos a ver en esta siguiente parte cómo debemos tener una confianza absoluta en el poder de Dios. Mira lo que pasó con David. Este es un contraejemplo. O sea, la lección nos presenta un ejemplo de lo que no tenemos que hacer. ¿Qué fue lo que hizo David? Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Quién se levantó? Mira, puede haber una crisis tremenda cuando sin duda viene un ejército extranjero. Pero imagínate el tamaño de la crisis cuando dice la palabra: Satanás se levantó contra Israel. Imagínate, es una crisis tremenda, espiritual, grandiosa, ¿no? Pero ¿dónde trabaja Satanás? En el corazón del líder. Dice: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Es decir, David se puso a hacer un censo. Sabemos que el censo significa contar el número de personas, ¿no? Y saber cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos jóvenes, ¿no? En una nación es importante para tomar decisiones, ¿no? Un estadista necesita eso. Y entonces, ¿por qué dice la palabra: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel? ¿Era malo hacer un censo? ¿Por qué David tenía que empezar a contar?
Saben, mis hermanos, dice la palabra que esto desagradó. Y ahora vamos a ver por qué era malo. Miren, ¿eh? 1 Crónicas 21, 7 y 8. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Cuál era la razón por la que el censo era malo en ese momento? Los censos no son malos. El libro de Números es un gran censo. Hay un censo cuando se dan los nombres de todos los que salieron de Babilonia y llegaron a Jerusalén. O sea, en la Biblia hay varios censos. Pero ¿por qué específicamente este censo era malo? Porque en el corazón de David lo que estaba haciendo era prepararse para la batalla. Y cuando él estaba contando el número de hombres, estaba buscando los soldados, y el mensaje que estaba dando es: por el número de los soldados nosotros tenemos la victoria. O sea, no estaba diciendo por el poder de Dios, sino por el número de los soldados. Cuanto más soldados vamos a tener, más garantizada va a estar la victoria. Y entonces estaba colocando toda la gloria de la victoria no en Dios, sino en sus propias fuerzas, en su estrategia militar, en los hombres entrenados que tenía. Y eso desagradó a Dios. Entonces la razón es no porque el censo fuese malo en sí mismo, sino cuál era la razón, cuál era el propósito que él tenía para colocar toda su confianza en el ejército. Dios fue completamente deshonrado por David en esa ocasión. Mi querido hermano, cuando nosotros tomemos decisiones en tiempo de crisis, si bien es cierto, hay cosas buenas que tenemos que realizar, hay análisis que debemos hacer, ¿no? Pero siempre ten en cuenta que tu confianza debe estar puesta en Dios, mi hermano, ¿no? No confíes demasiado en tu propia capacidad. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que no confíes en tu propio criterio. Guíate según los principios de la palabra de Dios. Sé previsor. Anda en confianza, anda de la mano, anda en oración. Y entonces cada paso que des, que sea el producto de los principios que Dios ha colocado en su palabra. Estás confiando en Dios de esa manera. No simplemente confías en tu propio raciocinio, en tu pobre raciocinio humano. Entonces, en Dios se encuentra la seguridad. En otras palabras, dice allí: haz todo lo posible para tener éxito, pero al final date cuenta de que solo Dios puede darte la victoria. Haz todo lo posible para darte el éxito. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, estamos hablando ahora acerca del fenómeno del Niño en el Perú. Muy posiblemente, dicen, se va a dar el fenómeno del Niño. Ahora frente a las costas se encuentra un huracán como nunca desde el año 70 ha habido, así que hay una crisis ahorita, sobre todo en la zona norte del Perú, en la ciudad de Lima, en la que vivo. Entonces, y allí las personas pues están ansiosas, ¿no? Aquí dice: hay que hacer todo lo posible para tener éxito. Por ejemplo, ¿no? Si es necesario que nosotros tengamos que enfrentar las lluvias, entonces vamos a abrir los caminos, vamos a dejar cauces para que entre la lluvia, vamos a prevenir, ¿no? Allí en nuestra casa vamos a ver agujeros, cómo poder hacer que la lluvia discurra, porque Lima es una ciudad en el desierto, no está preparada para la lluvia. Una lluvia fuerte puede causar muchas desgracias aquí en nuestra querida Lima. Así que preparémonos, entrenémonos, hagamos caso a las autoridades, estemos atentos a lo que dicen los especialistas para que nuestra familia también. Eso. Hagamos lo posible para tener éxito, pero date cuenta de que solo Dios puede darte la victoria. Al final, en oración, mi querido hermano. La principal arma del cristiano es la oración. Tiempos difíciles, la oración, la humillación, el quebrantamiento. Eso es lo que nos da la victoria. Bien, ahí hay una pregunta interesante, ¿no? ¿Es hora de simplificar? Vamos a ver a qué se refiere esto. Miren ustedes, simplificar, ¿qué quiere decir? Es hora de hacer las cosas menos complicadas posible, de obrar directamente tal como dice la palabra de Dios, ¿no? Había un sabio, un filósofo de la Edad Media, llamado Guillermo de Ockham, y de allí viene la navaja de Ockham. ¿En qué consiste eso? Bueno, dice que eh, una una explicación que contiene menos palabras y que es más precisa, es mucho más susceptible de ser verdadera. Cuando la explicación que tú das tiene muchas palabras, cosas difíciles, él dice,
no, muchas palabras, pues, seguramente no hay solución. Las mejores soluciones es recortar, simplificar, y de allí vienen las mejores soluciones. Interesante este principio, ¿no? Vamos a analizarlo en la palabra de Dios. El texto es 2 de Pedro 3:9, y mira lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ahí está. Si el Señor viene, ¿qué es lo que tienes que hacer? El principio claro, clave en la palabra. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Entonces, es simple. El Evangelio tiene esa simplicidad, mi hermano. Sabemos, Cristo viene, prepárate. Cristo viene, anda ahora, en este tiempo, en santa y piadosa manera de vivir. No compliques, no compliques con demasiadas cosas el asunto espiritual, el asunto teológico. Cristo viene, prepárate. Cristo viene, entrégale tu corazón y vive de acuerdo a su voluntad y camina conforme a lo que está escrito de la palabra de Dios. Obedece, escucha al Señor y obedece. Quizá ese podría ser el secreto del éxito en la vida cristiana. Escucha la palabra de Dios y obedece. Escucha la palabra de Dios y obedece. Anda la Biblia, lee la palabra de Dios y obedece. Mira los mandamientos de Dios y obedece. Secreto del éxito en la vida cristiana: simplificar. Entonces, mi querido hermano, cuando tienes que enfrentar una crisis, recuerda, actuar de modo simplificado, no soluciones complicadas. Busca las mejores soluciones allí. Anda los principios de la palabra de Dios y dile qué principio se aplica aquí. Hay principios bíblicos para resolver las crisis. Por ejemplo, cuando Faraón convocó a José, ¿recuerdas? Faraón ni tenía idea que una crisis venía sobre su reinado. Josué le explicó y Josué le dio un consejo simple, pero muy importante, ¿no? Y le dijo: mira, consigue hombres sabios. Eso es, hay que saber buscar a las personas claves para poder encontrar una decisión, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un problema relacionado con tu salud, vas al médico, no vas a cualquier persona, tienes que buscar un especialista. Y entonces eso es lo que le dice José. Le dice al faraón: busca un hombre sabio, busca un hombre clave, un buen administrador. Y entonces en esos primeros años de abundancia, 7 años de abundancia, que reúna el granero. Y cuando vengan los 7 años difíciles de hambre, entonces allí el pueblo va a tener comida. Un consejo simple: anda en la palabra de Dios y vas a ver tremendos consejos. Busca en el libro de Proverbios, busca en las parábolas de Jesús, busca en las historias bíblicas de los grandes líderes del pueblo de Dios y encontrarás principios para enfrentar las crisis, ¿no? Entonces, esa es la simplificación, ¿no? Hacer la cosa lo más sencillo posible, siguiendo la dirección de Dios. A veces las soluciones complicadas, más bien complican las cosas que traen soluciones. Siempre debemos recordar que todo lo que acumulamos aquí es transitorio, fugaz. Y si no tenemos cuidado, tiene el potencial de corromperlos espiritualmente. Miren, esta declaración es importante. Como adventistas del séptimo día, debemos vivir siempre a la luz de la eternidad. O sea, cada paso que vemos, cada decisión, tiene que tomarse en cuenta las consecuencias eternas de cada decisión. Y esto toma en cuenta para decisiones grandes. Por ejemplo, eres soltero y vas a casarte. Sigue principios bíblicos para elegir una compañera, un compañero. Ora al Señor el doble o el triple para que el Señor coloque esa persona adecuada y para que tú estés atento. Y además también para que tú seas la persona adecuada para la otra persona. A veces estamos siempre pensando: a ver, yo quiero la persona adecuada, yo quiero la persona adecuada, yo quiero la persona adecuada. Y nunca nosotros buscamos ser esa persona adecuada para la vida de otra persona. Sé la persona adecuada primero, ¿no? Bueno, entonces, toda decisión a la luz de la eternidad, mi hermano. Decisiones grandes o pequeñas. ¿Qué te vas a vestir? A la luz de la eternidad. ¿Qué vas a comer? Haz esa decisión a la luz de la eternidad. ¿Cómo vas a educar a tus hijos? ¿Cuáles serán los principios? Haz esa decisión a la luz de la eternidad. Decisiones grandes o pequeñas. Decisiones en tiempos difíciles o en tiempos no tan difíciles, pero siempre a la luz de la eternidad. Ahora vamos a continuar cuando se habla aquí de las prioridades. ¿Qué significa prioridad? Primero, lo más importante.
colocarle el espacio a lo más importante primero. Y aquí nosotros vamos a encontrar una tremenda declaración. Jesús habla aquí acerca de el compromiso total que tú y yo debemos tener con el Señor Jesucristo. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor está diciendo, no puedes tener tu corazón dividido. No puedes estar con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. No puedes colocarte allí en el centro del muro, queriendo ser neutral, queriendo servir, ¿no? Como ese hombre que iba a cruzar el río, un río peligroso, y entonces él pensó, yo quisiera que Dios me cuide y quisiera que el diablo no me ataque. Y entonces él dijo, bueno, entonces mientras voy cruzando, voy a ir cantando una canción. ¿Y sabes cuál era su canción? Él decía, Dios hermoso, diablo lindo. Dios hermoso, diablo lindo. Decía, Dios hermoso para que Dios lo dirija en su viaje. Y decía, diablo lindo para que el diablo no lo baje, no lo haga hundir, ¿no? Queriendo vivir la vida a medias. Y esa experiencia era de muchos cristianos, ¿no? Un pie en el mundo, otro pie en la iglesia. Y así quieren vivir, ¿no? Y sabe que el abismo es tan grande que tu pie no va a alcanzar, mi hermano. Vas a caer en el mundo, definitivamente. Aquel que cree estar en el muro permanece en el mundo, porque necesitamos un compromiso total, íntegro. Nadie puede servir a dos señores. No puedes amar a la riqueza profundamente y al mismo tiempo amar a Dios. Por eso cuando Jesús habla con el joven rico, le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Pero el hombre rico no quiso hacer eso porque amaba más a sus riquezas que a Jesús. Amaba a Jesús, pero no lo amaba tanto. Lo amaba, pero más amaba sus riquezas. Su corazón estaba dividido. Había un amor por Jesús, pero mayor amor por sus riquezas, así que optó por sus riquezas y finalmente dejó a Jesús. Y de esa manera selló de alguna manera su destino eterno. No améis al mundo, dice la palabra, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mi querido hermano, cuando enfrentas la crisis, que tengas un compromiso total con el Señor Jesucristo. Cuando enfrentes la crisis, no tengas un compromiso a medias, un compromiso apenas la mitad de compromiso, apenas los 75%, apenas 99%. Mira, ni el 99% sirve, tiene que ser 100% en las manos de Jesús. Para cada paso que uno da, tenga que darlo con seguridad, con certeza, que está caminando sobre la roca, no sobre pantano, no sobre el agua, no, sino sobre la roca que es Cristo. Entonces, fíjate que Jesús no dijo que era difícil servir a Dios y al dinero, o que debías tener cuidado en la forma de servir a ambos. Dijo que era imposible. Punto. Este pensamiento debería imprimir un poco de temor y temblor a nuestra alma. Es decir, Jesús no dice, mira, es difícil servir a Dios y al dinero. No dijo es difícil. Jesús dijo es imposible. Nadie puede servir. Es imposible. No hay nadie que pueda servir a Dios y al dinero. Esto no significa que uno tiene que permanecer pobre, ¿no? Entonces voy a permanecer pobre. Si fuese así, entonces Abraham no hubiese sido hijo de Dios. Abraham era inmensamente rico. Job no hubiese sido siervo de Dios, era inmensamente rico. Era inmensamente rico, pero en primer lugar de su vida estaba Dios. Abraham era inmensamente rico, pero para él lo más importante era Dios. No estaba ocupando siempre el primer lugar. Entonces, mi hermano, primero Dios, los principios de la palabra, la comunión con Él, creciendo en el carácter, creciendo en semejanza al Señor Jesucristo. Esa es la gran victoria que debemos conquistar cada día. Ese es el desafío que el cristiano tiene cada día de su vida. La lección de escuela sabática, hermanos, termina haciendo una referencia al libro de Apocalipsis, el libro que nos habla de los tiempos finales y que al mismo tiempo nos menciona un tremendo peligro que describe lo que sucederá con el pueblo de Dios en el tiempo del fin, en palabras proféticas. Se levantará un poder político-religioso que tendrá gran influencia en el mundo, que perseguirá a la iglesia cristiana, que
pedirá, ordenará que nadie pueda guardar completamente los mandamientos de Dios. Que el cuarto mandamiento de la ley de Dios sea pisoteado. Que una persona, si no guarda el cuarto mandamiento de la ley de Dios, entonces no pueda comprar ni vender. Mira lo que dice Apocalipsis 13:17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Está describiendo, mi querido hermano, un poder tan grandioso que no solamente es un poder político, no solo es poder militar, no solo es religioso, sino que es hasta económico. Este es un poder económico. Dice, ninguno puede comprar ni vender. Es decir, tendría que ser dueño de los mercados, ¿no?, financieros para poder dar una orden de este tipo o tener una gran influencia sobre el mercado y la compra y la venta hasta el punto de vista de prohibir. Ahora, ¿qué sería de tu vida, mi hermano, si tú no pudieses comprar ni vender? ¿Qué pasaría contigo si no pudieses comprar ni vender? ¿Qué podrías comer mañana si no pudieses comprar ni vender? Es una crisis tremenda, ¿no? Bueno, ese es el tamaño de la crisis de la cual nos habla Apocalipsis. Y el Señor nos dice que aún en medio de esto, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, incluso en la peor de las crisis, guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y la orden permanece allí, ¿no? La orden incluso de ser fiel a pesar de las dificultades incluso económicas. Mira, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año. Indefectiblemente diezmarás. Es decir, el Señor dice, hay que permanecer fiel, no importa cuál sea el contexto que tengamos que enfrentar. La última parte dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Necesitamos aprender a temer a Jehová nuestro Dios. El temor significa la obediencia. El temor de Jehová significa la reverencia. El temor de Jehová significa guardar los mandamientos de Dios. Eso todo incluye este concepto del temor de Jehová. Y entonces, mi hermano, dice aquí, si bien ser fiel en el diezmo ciertamente no es una garantía de que las personas se mantendrán fieles al final, quienes no son fieles en el diezmo seguramente se están metiendo en problemas. Lo que está diciendo es, quien no es fiel en el diezmo no recibe las bendiciones que el Señor ofrece. No recibe la bendición de la obediencia. No recibe las bendiciones que el Señor dice que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Pero aquel que no es fiel al Señor en el área de la mayordomía va a recibir las bendiciones, pero tiene un paraguas, no un paraguas espiritual. Y las lluvias de bendiciones no llegan a él. No porque Dios no quiera darle bendiciones, sino porque él salió con paraguas, ya que no obedece la palabra de Dios, entonces se excluyó a sí mismo de las bendiciones de Dios. Vamos, mis hermanos, a la parte de la aplica. Miren ustedes esta pregunta. Aunque no seamos ricos según los modelos del mundo, ¿por qué todos debemos tener cuidado con nuestra actitud hacia el dinero y hacia la riqueza? Porque el amor al dinero, mis queridos hermanos, no es problema únicamente de los ricos. ¿Ustedes creen que los pobres no tienen amor al dinero? Los ricos y los pobres. El amor al dinero es una característica del ser humano en general. El que es rico ama y que coloca en el primer lugar su dinero, ama el dinero, tiene avaricia, ¿no? Y quiere tener más todavía. Así que ahí está el amor al dinero, más que a Dios. Pero el que es pobre también. Y aquellos que ni ricos ni pobres también estamos frente a ese peligro, ¿no? Así que nuestra actitud se equilibra cuando colocas a Dios en el primer lugar. Colocas a Dios en el primer lugar, entonces todo lo demás encuentra su verdadero lugar. Querido hermano, tenemos que aprender a colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Vamos a ir al CREA, querido hermano. El CREA son las preguntas claves del CREA. Y ahí en el link usted va a poder encontrar el link para, en la descripción del video, el link para las preguntas claves. 5 preguntas para consolidar el aprendizaje. Felicitaciones a mis hermanos que participaron. Ahí están. Vilma en el 4º puesto, Efraín, 5º puesto, Isabel, 2º puesto, Josefina, 1er puesto y Belkis, 3er puesto. ¿No? Ahí están. Felicitaciones, mis hermanos. Les agradezco haber entrado para poder responder las preguntas claves y también los felicito porque seguro
les ha ayudado a conocer mejor la palabra de Dios. Y aquí también terminamos con los saludos a nuestros hermanos que escribieron esta semana. Fidel Macuri, querido hermano, un abrazo, bendiciones y adelante en su vida espiritual. La hermana Blanca, la hermana Miriam González y Juan Nutrilla nos escribieron en YouTube. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Asimismo, también en Facebook tuvimos una cantidad buena de hermanos que nos han escrito. La hermana Norma, un saludo a mi querida hermana Norma. Julia Apeña de Medina, saludos. Abraham García, Brigitte Sotomayor, Berta Coy, Noé Taña, Martina Mendoza, Soledad Lavado, son personas que nos han escrito. Muchas gracias por esas palabras de ánimo y seguiremos estudiando la palabra de Dios, mis hermanos. Bueno, la próxima semana continuaremos con el estudio de la palabra de Dios. Por ahora nos despedimos. Un gran abrazo. Que Dios les bendiga.